La realidad de los números de México en la industria editorial no se compadecen con la visión que tenemos de un país con una historia literaria y una historia editorial tan pujante. Los números no dicen, para un país que tiene 125 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, no se compadece con un mercado que apenas factura 500 millones de dólares, 10.000 millones de pesos mexicanos, entre 500 y 510. Fíjense lo que es compararse para dimensionar adecuadamente la crisis o no de determinado mercado. Decía esta mañana Arturo, bueno, Chile factura apenas 250 millones de dólares. Bueno, Chile tiene 17.5 millones de habitantes, decías. México tiene 125, 7 veces más y factura el doble. Entonces México definitivamente, como válido de los mercados de nuestra región, se merece por su historia literaria, por ser el país de Fuentes, de Octavio Paz, de Rulfo y de tantos editores importantes y de Fondo de Cultura Económica, se merece otro resultado. Y lo peor de todo es que esos 500 millones de dólares habría que deducirle, si hablamos del libro de interés general, lo que supone el libro educativo. En México el Estado es un actor preponderante en la industria editorial. La mayor parte de la producción editorial se hace para satisfacer la demanda de los libros educativos de un sistema. El canal de librerías sigue siendo el más importante para el libro de interés general y luego viene la venta a los colegios. Si lo analizamos por temática, los libros educativos, tanto de las asignaturas en español como para la enseñanza del inglés, que es el segundo segmento del mercado, totalizan el 56% de los libros que se producen. Ahí se ve muy claramente el impacto en la industria del libro educativo y en particular del Estado. La venta a gobierno representa el 35% de los ejemplares que vendemos las editoriales privadas al Estado y el 13% de la facturación. Cada libro que nosotros vendemos al mercado de secundaria se vende aproximadamente entre 8 y 10 veces más barato que el mismo libro que se vende en el mercado de las escuelas privadas. Y el Estado en México tiene un papel preponderante porque, como lo veremos más adelante, es propietaria de algunas de las cadenas más importantes, como Fondo de Cultura Económica y Educal, la primera además con un presupuesto de 130 millones de pesos cada año, aproximadamente unos 7 millones de dólares en cada ejercicio, que se ha reducido últimamente y, como saben, con locales de venta en algunas de las principales capitales de Iberoamérica. El segundo canal es el de librerías, con el 38% de la venta y el 25% de los ejemplares vendidos, y tiene un papel muy importante en la venta a escuelas, que es el 26% del total. Sobre el mercado educativo específicamente hablaremos en un rato. El mercado de interés general en México se caracteriza por niveles de descuento aproximadamente del 43% sobre el precio de venta al público en el libro de interés general. José Manuel hablaba de un 30% en España, en México la devolución es en torno para las principales editoriales del mercado del libro de interés general del 36%. La cobranza se produce entre los 60 y los 90 días. Los libros más vendidos suelen ser los de no ficción, como también contaba Larry y como ocurre en varios de los mercados. Y últimamente, uno de los sectores más dinámicos tiene que ver con la literatura infantil juvenil, la que más crece en términos relativos. Tanto el libro literario como los títulos de licencias de Disney y de Marvel, últimamente, por ejemplo, las novelizaciones de películas. No sé si escucharon hablar de la célebre Coco, por ejemplo, esta película mexicana que fue un éxito, creo que ganó el Oscar de hecho, están entre los más vendidos. Aproximadamente el 30% de los ejemplares que se producen y se colocan en el mercado se consigna, el resto se vende con derecho a devolución. En México tiene muy poca importancia, lamentablemente, en la facturación de las editoriales el fondo editorial, y 20 cadenas de librerías hacen el 80% de la venta del libro de interés general, de las cuales apenas 5
venden el 60%. Las cadenas de librerías más importantes, más o menos en este orden, son Gandhi, con 36 puntos de venta, Sanborns, Liverpool y Sótano. La primera y la última que les nombré son librerías puras. A lo sumo venden algo de merchandising vinculado con el libro. Las dos del medio, Sanborns, que pertenece al señor Carlos Slim, entre otras cosas que le pertenecen en México, es una tienda departamental multiproducto como Liverpool, que también vende muchas otras cosas más. Debo decir que en ambas el espacio para la venta de libros es creciente y la oferta, lejos del prejuicio que muchos tenemos al respecto, es cada vez más variada. Como les decía, ahí ven algunas imágenes de las librerías del Fondo de Cultura de México. México es un actor central para la industria, porque es para las editoriales nuestro principal competidor y nuestro principal cliente, paradójicamente, ¿no? Nos compite en primaria haciendo sus propios libros, el libro único, que le entrega a los chicos gratis, vayan a escuela pública o privada, curiosamente, y nos compran los libros de primero, tercero, de secundaria las editoriales particulares, en un volumen importante de libros que entre los programas de libros de español y de inglés son varios millones de ejemplares que compran cada año. Se está dando un fenómeno curioso que tiene que ver con que la irrupción de los medios digitales, hoy hablaba James de la industria, de la disrupción en la industria de la música cuando él quería ser un rockstar, en una tienda equivalente a Musimundo, todavía existe, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Heladeras? ¿Y Garbarino vende libros? ¿Qué? No. Bueno, y Misop, que era una tienda de discos en su momento en México, tiene ese espacio para la venta de libros en sus locales, que como verán no es tan pequeño, y básicamente tiene que ver con el repliegue de la música y del cine, que curiosamente le ha ido dando cabida al libro físico. Entonces pasa una cosa muy curiosa, uno va a una tienda de Misop en México y de pronto se encuentra en el sector de libros con un retrato enorme de Octavio Paz, ¿no? Como si se tratara de un sitio muy literario. Bueno, bienvenido ese cambio. En México, otro segmento del mercado sobre el que Tini me pidió que hablar, y no me voy a detener demasiado, tiene que ver con lo digital. No me voy a detener tanto porque los colegas lo comentaron antes con mucha más propiedad y conocimiento, pero en México la edición digital crece, ya es el 15%, la fuente de esto es 212, la página de Javier Celaya y equipo, quienes ustedes conocen, estuvo el año pasado por aquí. México ya representa el 15% del mercado de ebooks en Iberoamérica. Les voy a hablar rápidamente también del mundo del libro educativo. En México la venta del libro educativo está dirigido básicamente, como les decía, a los chicos de secundaria para el Estado y poco más de 3 millones de alumnos en la escuela privada, que es la que nos compra libros a las editoriales, el 10% de la población de la educación básica en México. En México los distribuidores tienen una labor preponderante en la venta de libros. Las dos principales, además, tienen puntos de venta, que son Porrúa, a quien todos ustedes conocen porque también es editorial, que tiene más de 60 puntos de venta, Gonville, que tiene sede, surge en Guadalajara y tiene una implantación muy fuerte desde Guadalajara hacia el norte del país, con 30 y tantos locales. Ambos distribuidores y los otros que le siguen, que no tienen puntos de venta necesariamente, tienen una fuerza propia que genera venta en los colegios, paralelamente a la labor que hacen las editoriales, la fuerza de venta de las editoriales, que genera la demanda, que genera la adopción en el colegio. Los descuentos, a diferencia del libro de interés general en México, para las asignaturas en español, el promedio es del 30% y para los libros de inglés educativos es del 35% aproximadamente.
Por contrato, se suele pactar una tasa de devolución que en México no supera por lo general entre el 20 y el 25% de la colocación en temporada de los libros. Si la librería ha pedido de más o el distribuidor, se los queda para la campaña subsiguiente, siempre que no haya una reforma educativa, deporte preferido de todas las administraciones públicas de América Latina, y se tiene que comer los libros en cuestión. Y en materia educativa empiezan a haber nuevos modelos de negocio que tienen que ver con no ofrecer necesariamente libros o contenidos por asignaturas específicamente, sino ofrecer un servicio más integral con una licencia que resuelve todas las necesidades didácticas de un colegio, fenómeno que surgió en Brasil hace más de 50 años con los llamados sistemas de Ensino, que ahora también están en México, Colombia y Brasil desde antes, y aproximadamente tienen el 25% del mercado educativo. Ahora, en el último año, cuando hablo del último año, hablo en 2017, que son las últimas estadísticas actualizadas respecto de 2016, las librerías, esto lo pongo sobre todo para ser empático con ustedes, para que vean que la crisis no está solo en la Argentina, por lo menos a nivel editorial, las librerías, la venta en librerías ha caído un 8%. Como contrapartida, la venta en tiendas departamentales ha crecido un 1.6%, en tiendas departamentales como Sanborns, como les comentaba, o Liverpool, por múltiples razones. Entre otras porque incrementan el espacio para la exhibición de libros de interés general y porque además tienen un tránsito por esta idea de multiproducto y promociones especiales como ventas nocturnas, consult, descuentos, planes de financiamiento, etcétera, etcétera, que generan una circulación de público que no se produce en las librerías tradicionales. Y lo que más ha crecido, en parte empujado por los bestsellers de turno, pero también por la literatura infantil juvenil y las novelizaciones de las películas que les contaba antes, se han producido en los supermercados, que han incrementado en 2017 respecto a 2016 en México, han vendido 1.4 millones de ejemplares más que el año anterior, que es un incremento nada menos del 45%. Esto daría cuenta de que no hay una reducción en general, sino que se están cambiando las tendencias de consumo de los compradores de libros hacia otros canales. Y déjenme que les hable un poquito de la paradoja de la comercialización. Y yo me preguntaba hoy, ¿y cómo explico lo de la paradoja de la comercialización? Y la idea me la dio Fernando García, escuchándolo hoy, cuando esta mañana comentaba que en un momento de crisis de España, a ellos les salvó el cambio de distribuidor. Y la paradoja de la comercialización consiste básicamente en que, en principio, o de acuerdo con este prejuicio que yo les comentaba que tenía, que el libro era la mera consecuencia, el éxito de un libro era la mera consecuencia era la mera consecuencia de un buen libro, bien editado, bien contratado, bien promovido, y que se iba a vender solo. Pero se da la paradoja de que buenos libros no tienen una distribución eficaz, arruinan a una editorial. Ya no dejan de venderse solamente, sino que por la diapo, la segunda, la tercera diapo que mostrábamos anteriormente, que tiene que ver con la obsolescencia, con la destrucción de ejemplares, con ese 30%, esos 65 millones de ejemplares que en España se destruyen, o ese 36% de la producción de México, termina con los resultados de una editorial. Entonces, la paradoja de la comercialización tiene que ver con el hecho de que en México al menos, y no sé lo que pasa en el resto de los países de la región, en particular en la Argentina, solamente se reimprime 1 de cada 5 novedades. Y por consiguiente, las expectativas de un editor en la contratación de un libro, en el que por lo general suele pagar un anticipo considerable, si tiene una expectativa alta de ventas, se verán frustrados porque rara vez hay una segunda oportunidad. Entonces, yo quería comentar con ustedes este fenómeno de la concentración que se ha dado últimamente
muy fuertemente en América Latina. Y para conversar con ustedes a partir del ejemplo mexicano, que presumo que salvando las debidas proporciones no debe ser muy distinto al de la Argentina, me hice 3 preguntas y tienen que ver con que la concentración es inevitable, si se acabarán las pequeñas editoriales y si se matará la bibliodiversidad. Este cambio también tiene que ver con la geometría. La caja, es decir, el mercado, se achica y caben menos cajas, pequeñas y también grandes. Lo que yo quería compartir con ustedes es esta idea de que no a todos les va mal, ni editores, ni distribuidores, ni librerías, si en principio, que era la apelación que hacía hoy Arturo, nos animamos a innovar y nos animamos a tomar ciertos riesgos, dejamos un poquito el conservadurismo de lado, dejamos de quejarnos tanto, porque les aseguro que otros sectores de la economía, y en particular presumo la Argentina, están sufriendo tanto como nosotros. Y sobre todo tomamos algunos riesgos vinculados con la inversión. Pero ustedes me dirán, ¿y cómo? Si somos tan chiquitos, ¿cómo vamos a invertir? Más adelante les voy a proponer algo, que más que dicho por mí lo dijeron los colegas esta mañana. Simplemente los voy a parafrasear. En principio, dejar esta idea de que alcanza con un buen libro para que el libro sea exitoso, inteligencia de negocio y tecnología. Este pantallazo que ustedes ven ahí, básicamente es de Salesforce. Hoy una editorial educativa en México o en un mercado grande de la región no podría trabajar si no tiene alguna herramienta tecnológica que les permita hacer, por ejemplo, alguna predicción de la demanda para que cuando defina sus tiradas no se quede con un 30% de invendidos y además le dé el servicio a sus clientes para no quebrar stock en el momento más álgido de la campaña. Esto es impensable. No nos podemos dar el lujo de ser tan ineficaces como para decidir la tirada haciendo así. Otra cosa que un modelo sistémico exige, esta es una pantallazo de la página de Bookwire, precisamente, tiene que ver con la posibilidad de recurrir a quienes más saben, tienen la tecnología, los recursos para que nos ayuden a tomar decisiones, que van desde la propia conversión de los archivos en adelante y hacer toda una analítica comercial para ser mucho más eficaces en cuanto a la cantidad que imprimimos y dónde colocamos. Hoy los editores en México y supongo que en Argentina, concretamente los educativos, tenemos varios retos, y los de interés general también, que tienen que ver con conocer la demanda final, manejar los inventarios, las devoluciones, minimizarlas, y sobre todo, cómo llegarle, que era lo que explicaba Larry recién, a estas nuevas audiencias a través del marketing digital. Prejuicio que teníamos porque esperábamos a los clientes detrás de un mostrador y pensábamos, como se dijo esta mañana, que la cadena de valor se hacía desde nosotros hacia afuera y que la gente estaba esperando lo que nosotros les ofrecíamos. En México, como se explicó hasta hace un rato, y en prácticamente todos nuestros mercados, también ha desembarcado Amazon y ha desembarcado en el libro educativo. ¿Sí? Y también, como se contaba hoy, creo que lo comentaba Germán, hay quienes se mueven muy bien o intentan hacerlo como anfibios, que tratan de moverse muy bien en el mundo o se dan cuenta que es inevitable que se muevan igual de bien en el mundo físico, en el mundo del e-commerce y en el mundo digital. Y un caso, por ejemplo, es Gandhi de México. Gandhi tiene 36 puntos de venta y vende el doble, con una oferta probablemente muy parecida, que la cadena que le sigue, que tiene el doble de puntos de venta. Perdón, dije mal, va de vuelta. Gandhi vende el triple de la cadena que le sigue
que tiene el doble de puntos de venta que Gandhi, con una oferta constituida por lo que las mismas editoriales les proveen. Y eso, como decimos en México, no es de a gratis. Y eso tiene que ver con el título del índice de esta presentación, que tiene que ver con qué hacen bien aquellos a los que les va bien, aún en esta industria deprimida, empobrecida y afectada por la crisis económica de nuestros países. Y tiene que ver básicamente con una visión de futuro, una apuesta y una inversión. Por ejemplo, como me contaba Alberto Achar hace unos días, director de marketing de Gandhi, a quien consulté como cliente y también para esta charla, que hoy, por ejemplo, el e-commerce de Gandhi ya representa el doble de ventas que hace 3 años y es equivalente a la venta de una sucursal media de Gandhi bien ubicada. Entonces, él me decía, esta sucursal, esta foto que ustedes ven de Gandhi está en la calle Mazarik. Para los que conocen México, Mazarik sería el equivalente a la Quinta Avenida. Ahí se pueden encontrar con estas tiendas, o Avenida Alvear o Quintana en Buenos Aires aproximadamente. Claro, el costo de un alquiler en ese sitio para generar las ventas que tiene Gandhi es importante. Entonces, Gandhi genera algo, y otros casos de librerías exitosas que veremos a continuación, que los prejuicios de los que venimos en la industria del siglo pasado formaban parte de una terminología vedada que tenía que ver con experiencia del consumidor, ¿no? ¿Cómo que experiencia? Yo hago un buen libro, lo edito y me lo tienen que comprar, ¿no? Bueno, ahora no alcanza con publicar el libro, tomar el riesgo del anticipo y mandar al suplemento literario. Entre otras cosas, porque como decía Arturo esta mañana, que había 3 en Chile, ya no quedan en nuestros países prácticamente suplementos literarios que se precian. Entonces hay que buscar otros mecanismos de promoción. Y uno de los mecanismos más importantes de promoción para los editores y para los cuales tenemos que ayudar al punto de venta, se produce en el propio punto de venta. Entonces Gandhi toma riesgos como estos, por ejemplo. Y acá cito a Alberto. Cuando quieren relanzar la imagen de Gandhi, se dedican a hacer una investigación concienzuda del mercado, hacen focus groups, estudios para entender la percepción de la marca, anuncios en vía pública, hacen estudios de brand awareness equity, que imagínense, creo que empecé en esto hace muchos años, a hablar de esta terminología en la industria, era impensable. Al que osaba hablar de estas cosas en el mundo del libro, como varios de los colegas aquí presentes lo saben, lo tildábamos de frívolo, de yuppie. Bueno, hoy es impensable no pensar o no investigar sobre las características del cliente, que como decía Alberto, tienen que ir más allá de los aspectos psicográficos, demográficos, socioeconómicos, ¿no? Entonces, Gandhi hace cosas como estas, por ejemplo, invierte fortunas en carteles en vía pública y son muy creativos. Entonces ustedes no lo ven bien ahí porque esta foto la tomé desde el coche, así como lo ven. No se preocupen, no venía manejando, se lo pedí a mi mujer. Y dice, sería un crimen y castigo no acumular tus puntos Premier en Gandhi. Es decir, Gandhi se asoció con Club Premier de Aeroméxico, la línea de bandera mexicana, que imagínense lo que esto supone, para generar más tráfico en sus puntos de venta. Y ha puesto muy buenas librerías en varios de los aeropuertos de México. Y esto tiene un costo y esto supone un riesgo. Sin embargo, no han resignado un ápice del proyecto fundacional en favor de la literatura y de los buenos libros que tenía Mauricio Achar cuando fundó Gandhi a principios de los 70. Es más, invierten mucho dinero y regalan muchos libros en campañas de promoción de la lectura entre sectores muy desfavorecidos de la población. Y hay otros casos de librerías que... ¿5? Menos. Y hay otros casos como el Péndulo, por ejemplo, que ustedes ven ahí, que entre otras experiencias ofrecen cursos o talleres. En países como México, en el cual el 45% de la población está en la pobreza, las 10 personas más ricas del país tienen una renta equivalente a otras 60 millones de personas, tenemos menos puntos de venta de librerías que lo que tiene Argentina
con 3 veces menos población, es muy difícil plantearse algo que Fernando definía bien, la rentabilidad. Pero para terminar con un mensaje esperanzador, yo creo que haciendo las cosas bien es posible la sustentabilidad. Y como no hay más tiempo, a mí me hubiera gustado terminar citando a algunos de los colegas del día de hoy, a manera de conclusión, que lo dijeron mucho mejor de lo que yo decía, y a título de recomendación. Decía José Manuel Anta, papel o digital ya no es una distinción, ya pasamos de una oferta de un mercado de oferta a un mercado de demanda. Primero hay que vender, decía Miguel Ángel, y luego producir. Decía Gustavo, hay que dar vuelta a la cadena de valor y pensar en el lector antes que a lo que a nosotros nos gusta. Hay que tener un cambio de visión y que el lector sea el punto de partida, decía Gustavo. Yo creo que las editoriales y las librerías que se animan a tomar riesgos en los contextos económicos en los que vivimos, no vamos a hacer nunca fortuna con esto, pero vamos a dedicarnos, como decían hoy, algo que nos apasiona, decía Trini, como son los libros, y vamos a ser capaces de darlo a conocer entre más gente, estableciendo alianzas con aquellas personas y aquellas empresas, como han expuesto el día de hoy, que manejan muy bien la tecnología y con las que podemos hacer alianzas para el crecimiento de todos. Muchas gracias.